hay inquilinos, ¿eh? En ese 40 y pico por ciento de la población hay inquilinos. Bueno, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, en la primera comunicación de este mediodía. Él es presidente de la Federación de Inquilinos y referente de Inquilinos Agrupados. Yo dije Inquilinos Unidos, no, Inquilinos Agrupados. Gervasio, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Gervasio, bueno, hacía referencia, entiendo que es un estudio de ustedes, que indicaba que 1 de cada 3 inquilinos está con dificultades para pagar el alquiler. Sí, puedo hacer un comentario sobre lo más importante. Dale. Que quizás hablemos, que es lo que estabas diciendo recién. Sí. Es breve. Sin dudas, como vos decís, se construyó un consenso en donde la ley de alquiler será la culpable de los males del mercado inmobiliario, de los propietarios y de los inquilinos, ¿no? Y vos decías también que las víctimas aplauden la motosierra, ¿no? Por lo menos algunas víctimas, no digo todas. Sí, pero bueno, evidentemente hay algo que sucede, ¿no? Alrededor de eso. Y yo creo que el motivo por el cual algunos, muchos, la mayoría de los inquilinos y las inquilinas creyeron que el problema era la ley de alquileres era porque la dirigencia le dijo eso. No es que ese consenso casi total acerca de que la ley de alquileres perjudicó a propietarios e inquilinos, cosa que es imposible. Además, o pagás poco y perjudicás al propietario, o pagás mucho y el propietario se beneficia. No hay forma de perjudicar a ambos. Pero ese consenso, yo lo quiero recordar siempre, se construyó porque los 3 candidatos a presidentes planteaban exactamente lo mismo, que había que terminar con la ley de alquileres. Entonces, si a eso le sumás que el ministro de Hábitat de ese momento decía, ministro de Hábitat compañero, o sea que le habla a un sector que se supone debería valorizar que el Estado, por primera vez después de la dictadura, empieza a regular el precio del alquiler. Pero en ese momento el ministro decía que era imposible controlar el cumplimiento de esa ley, que inquilinos había solo en la ciudad de Buenos Aires, que era un problema solo de la ciudad de Buenos Aires, decía Cerruti, que era la vocera en ese momento. Por lo tanto, este momento en el que estamos, en donde vos planteás, y para mí por eso es lo más importante, esta incógnita de lograr entender por qué las víctimas aplauden. Sí, pero Gervasio, yo te entiendo, ¿eh? Mira, nosotros cortamos en Julián el gobierno de Alberto Fernández en tiempo real, ¿eh? Ahí no se me cae ningún anillo, lo hemos cuestionado en tiempo real. Y lo que vos decís es absolutamente cierto. El gobierno de Milei no nace de un repollo, nace de un mal gobierno. Ahora. No de un mal gobierno, de un gobierno que en algunas cosas pensaba igual que Milei. No, un mal gobierno. Mira, a ver, todas las formas de evaluación de un gobierno, la pobreza con la que terminó es mayor a con la que empezó, y ya había empezado muy mal, las condiciones materiales de los sectores trabajadores, que son los que más me interesa mirar, digamos, ¿no? Estaban peor, las condiciones laborales estaban complicadas, y en términos de habitacionales había un problema. Ya que arrancaste por acá, te lo cuento porque porque lo hemos conversado, que es que muchas personas que no encontraban alquiler le adjudicaban la falta de oferta a la ley de alquileres, y ahí hizo pie la demonización de la ley. Y eso es algo que pasaba, Gervasio. Había menos oferta que la que hay hoy. Exactamente. Yo creo que en ese momento, un gobierno que defiende el Estado y que sobre todo defiende el derecho a la vivienda, tenía que explicar por qué estaba sucediendo eso. Como cuando explica que si se controla el precio de los alimentos, los supermercados te sacan los alimentos de la góndola. No decir, bueno, no se puede hacer nada con esto. En realidad, la verdad que la culpa es de la ley y hay que terminar con la ley. Cosa que decían los 3 candidatos, más el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando
ya no en términos de práctica del Estado, de práctica política del Estado, sos mejor o peor, te salen las cosas mejor o peor, ¿no? Porque eso, bueno, es inherente a cualquier gobierno. Ahora, cuando tus ideas se empiezan a parecer mucho más a la derecha que a los sectores que tenés que defender, seguramente te suceda que esos sectores que se ven representados en ese gobierno, como yo me sentía representado en un gobierno con las ideas con las que asumió Alberto Fernández, Cristina, etcétera. Bueno, hay muchos sectores que dicen, che, mirá, la verdad es que, claro, todos me dicen que la ley de alquileres es un desastre, el mercado inmobiliario, etcétera, pero también me lo está diciendo mi fuerza política. Entonces, lo que se construyó, creo yo, es una derechización de nuestro sector en algunas cosas. Bueno, pero que termina con el gobierno de Milei y que termina con entonces Milei diciendo se termina la ley de alquileres por decreto y no vas a encontrar a nadie, a ningún dirigente diciendo lo que está pasando con el acceso a la vivienda en alquiler y diciendo que hay que volver a tener una ley de alquiler. Hablemos de eso. Porque la verdad es que la razón de llamado, más allá de tu reflexión, que en muchos aspectos comparto, respecto a las responsabilidades compartidas, si se quiere, de la demonización de la ley de alquileres, lo cierto es que hoy hay un diagnóstico que me pareció muy impactante, que es que hay inquilinos que no están pagando el alquiler, que es uno de los gastos que toda familia preserva hasta último momento. Si vos le preguntás a una familia, che, de lo que recibís de ingresos, por salario o por ingreso, por ingreso laboral, ¿cómo diseccionás ese ingreso? ¿Qué guardás y con qué prioridad? Primero, segundo, tercer orden va a estar pagar el alquiler, garantizar acceso a la salud, medicamentos, el que pueda pagará una cuota, una prepaga, pero no sale de ahí, está en el podio de las prioridades. ¿Qué es lo que está pasando para que uno de cada tres no esté pagando el alquiler? Claro, y además es el gasto más importante de un hogar para los que alquilamos. Bueno, porque hoy aparte hay un desalojo sumario. Hoy hay un desalojo económico. Hoy hay un desalojo económico. Bueno, medio sumario, ¿no? Económico, sumario, creo que en pocas semanas te desalojan si no pagas. No es en pocas semanas. Tenés que estar 2 meses consecutivos sin pagar el alquiler para que se inicie un juicio de desalojo. Si no tenés abogado, por supuesto que en 5 meses estás afuera. Lo más rápido hoy es el desalojo económico. Hoy una persona que alquila, una familia que alquila y ve que ya el próximo mes no puede pagar el alquiler, prepara sus cosas y se va. Ese es el más rápido y el más efectivo. Para ahorrarse esos 5 meses de martirio, digamos, de martirio, quizás presentaste la garantía de un familiar directo, quizás dejaste los recibos de sueldo y empieza el fantasma de me van a embargar y ya ni siquiera voy a tener dónde vivir ni voy a poder comer, ¿no? El desalojo más contundente, más efectivo, es el desalojo del mercado, ¿no? Es el desalojo económico y ahí es los números, ¿no? Que en diciembre nosotros del año pasado, cuando medimos por última vez, 25% nos había respondido que se habían tenido que mudar en los últimos 3 meses por no poder pagar el alquiler, pero ahora, en marzo del 25, esa cifra asciende a 30%, 1 de cada 3. Es mucho, es mucho y silencioso, no hay demasiada discusión sobre este tema, sin embargo, la crisis habitacional está golpeando muy pero muy fuerte. A ver, preguntas respecto a esto. Hablando con agente inmobiliario días pasados, me decía que lo que subió mucho, además del alquiler, que eso, bueno, depende del barrio, depende de la magnitud, depende de muchas cuestiones, pero lo que se verificó es el aumento de las expensas. Y que para muchas familias lo que se hace impagable es el costo fijo, de expensas más servicio público. ¿Eso lo están evaluando también en la encuesta que realizan? Nosotros medimos el valor de expensas desde siempre. No tiene una linealidad como puede tener el precio del alquiler. Hay edificios de 7 pisos que pagan muy poco de expensas. Sí. Hay otros edificios de 7 pisos pero que tienen pileta y gimnasio y pagan un montón de expensas.
Por lo tanto, es un factor las expensas en la economía del hogar, bajo ningún punto de vista ocupa el lugar del alquiler, del precio del alquiler, que te pone en crisis automáticamente el lugar donde vivís. Bien. ¿Qué otros elementos del informe que ustedes realizan periódicamente crees que se debe destacar, además de que 1 de cada 3, que ya como dato es muy impactante? Sí, yo creo que situación laboral, que también, que a mí por lo menos me impactó bastante el resultado de marzo, no lo esperaba. Si bien nosotros tenemos permanente contacto con lo que está sucediendo, en diciembre nosotros habíamos medido desempleo y nos había dado 5%, y ahora en marzo nos dio 9.2, casi que se duplicó el desempleo en inquilinos, con lo que eso significa, ¿no? Porque el desempleo en inquilinos es que te quedas sin casa. A ver, ¿se duplicó en qué magnitud? De 5% sí, que había en diciembre del año pasado, hoy en marzo nos dio 9.2 desempleados en el sector de... Subió el desempleo, y claro, al subir el desempleo entre la cantidad de inquilinos, se hace más cuesta arriba el pago de alquiler. Exacto. Después, el 35%, esto te lo digo como a modo de completar un marco general de situación laboral, ¿no? Pero el 35% está buscando más trabajo, el 28% tiene un familiar que perdió el trabajo, el 67% está preocupado por la cantidad de horas de trabajo, y creo que también esto marca la condición inquilina. Quien alquila no puede estar ni siquiera un mes sin trabajar, y no solo eso, sino que además tiene que tener muchos más trabajos que alguien que tiene su casa propia, ¿no? Después, otro dato me parece que es interesante, es sobre endeudamiento, porque crece muchísimo. El 65% respondió estar endeudado, y este sí, dato, creció muchísimo, el 48% está atrasado en los pagos de esas deudas. Por lo tanto, hay algo que empieza a crecer que preocupa muchísimo. ¿En qué se endeuda? Adrián, a mí me parece que es fundamental saber a quién estamos preguntando. Por lo general, los que responden nuestras encuestas, 1.400 casos, tienen estudios universitarios, un porcentaje muy alto tiene trabajo formal, ¿sí? Y sin embargo, el 40% de las deudas tienen que ver con alimentos. Estamos hablando de sectores medios, con estudios terciarios, universitarios, que se están endeudando para comprar alimentos. Y después hicimos una cosa más general, no la quiero hacer tan larga, pero por supuesto que siempre medimos en qué condiciones se firman los contratos, a partir del decreto, y por supuesto que son contratos cortos, que las actualizaciones del precio del alquiler son cada 2 meses, 3 o 4 meses. Eso es lo que hace que sea una bomba de tiempo esto. Es imposible afrontar aumentos tan frecuentes en valores tan altos. Una cosa es que te aumente 10%, no sé, la verdura. Otra cosa es que te aumente 10% un alquiler que estás pagando 700.000. Gervasio, ¿no? perdóname, mi nombre es Federico Lamas, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Te hago una pregunta con respecto a al tema también dependiente de esto y de que estabas diciendo que había gente que automáticamente tiene que dejar de pagar el alquiler, tiene que hacer una transferencia. Te hago una consulta con respecto al tema pensiones, porque particularmente me pasa que yo vivo en una zona en donde veo que cada vez las pensiones están más habitadas por familia. ¿Ustedes tienen algún dato particular al respecto? Nosotros medimos también, lo que medimos sobre hoteles y pensiones son precios, ¿sí? ¿Cuánto están los precios? Porque el vínculo entre el alquiler de vivienda y la pensión, por supuesto que es muy cercano. La familia que alquilaba
un departamento, un monoambiente, vivían 4 ahí y ya no lo pueden pagar, tiene que ir a una pensión. Hoy una habitación de hotel por mes está alrededor de 350.000 pesos sin baño, y en donde además se empezó a cobrar por noche hace un tiempo, se empezó a cobrar por noche porque ya ni siquiera se puede estar de manera permanente en esos lugares, sino que se usan para dormir 1 o 2 noches, bañarse, que la familia descanse y después volver a la calle, ¿no? A ver, personas en situación de calle, hay un informe de la Defensoría de la Ciudad que dice que hay un aumento significativo de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto de esto está vinculado al problema de los alquileres? Parece una obviedad, pero bueno, si tienen medida en términos estadísticos esta relación. No, nosotros no medimos situación de calle. La verdad que a nosotros siempre nos interesó mucho más medir la lógica por la cual la gente queda en la calle, que es qué reglas de juego tiene el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, si pudiésemos historizar estos últimos años, desde la ley de alquileres y hasta el decreto que la derogó, creo que cuando vemos las condiciones en las que se alquila, tranquilamente podemos deducir que como resultado de eso, de esas políticas, bueno, vas a tener más gente en hoteles, vas a tener más gente en calle, más allá de que situación de calle engloba muchísimos conflictos. Sí, no es solamente un problema habitacional. La última, Gervasio, estamos hablando con Gervasio Muñoz, el presidente del Frente de Inquilinos Agrupados. Leía en estas horas que en España hay una huelga de inquilinos, es decir, el 5 de abril. El 5 de abril, ¿no? ¿De qué va esa huelga? Bueno, en primer lugar, Europa tiene una tradición de muchísimas décadas de sindicatos de inquilinos, ¿no? Porque siempre tuvieron vivienda pública en alquiler, siempre. A partir de principio del siglo tuvieron siempre vivienda pública en alquiler, por lo tanto eso generó organización de sindicatos de inquilinos que negocian con el Estado el precio de los alquileres. En España había un parque público de vivienda, pero después, con la crisis de la burbuja del 2008, estalló todo por el aire, hubo muchísimos desalojos, se armaron las plataformas de los perjudicados por las hipotecas, eso también construyó el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, luego se construyó el Sindicato de Inquilinas de Madrid, y ahora, hace un tiempo, en una alianza con Podemos, empezaron a construir movilizaciones muy pero muy grandes, en donde te diría que la diferencia más grande entre España y Argentina es que en España hay un sector de la dirigencia que está completamente convencida de que hay que ir sobre el mercado inmobiliario y hay que intervenir sobre el precio de las viviendas. Acá, bueno, lo que hablábamos al principio, que me parece la verdad lo más importante, más que los números, es que hay un consenso muy importante en que la vivienda es un negocio, que no hay que meterse, tanto que si un inquilino no puede pagar el alquiler, si un inquilino tiene un contrato abusivo, si un inmobiliario te quiere cobrar cosas que no corresponden, no hay una sola ventanilla del Estado donde dirigirse. Bueno, eso no es casualidad, eso tiene que ver. Bahía Blanca, Adrián, Bahía Blanca, me tomo un minuto, Bahía Blanca. Bahía Blanca, lo que está sucediendo es trágico, realmente trágico. Entonces, hace un tiempo presionamos para que se cree la Oficina de Atención al Inquilino en Bahía Blanca. Se creó. No hicieron nunca nada, pero llegó la tragedia de las inundaciones. Y todos los inquilinos, 30% de Bahía Blanca alquila. Nos escribía a Inquilinos Agrupados para que los asesoremos. Nos desbordamos completamente, entonces me comuniqué con el gobierno de Bahía Blanca. Che, ¿qué hacemos con todos estos inquilinos que las inmobiliarias le quieren seguir cobrando los alquileres cuando las viviendas no pueden ser habitadas? Y que los inquilinos que quieren dejar las viviendas porque no pueden vivir ahí más, porque perdieron todo además, las inmobiliarias le quieren cobrar multa por terminar el contrato antes de tiempo. Expliqué esta situación, me comunicaron con el responsable de la Oficina de Atención a Inquilinos, le pasé 3 casos.
Yo tengo en este momento 60 casos de Bahía Blanca que los estoy tomando yo. Le pasé 3 casos y me llamó para decirme que no le pase más casos. Le dije, bueno, dame el teléfono de la Oficina de Atención a Inquilinos. No tenemos teléfono. Bueno, decime el horario de atención, de 8 a 14 horas. La gente de Bahía está cerrada. Hablé con otro funcionario. ¿Por qué no hablas con el Colegio de Corredores Inmobiliarios y decís que paren la mano? Que aflojen en este momento. No tuve más respuesta. Adrián, insisto con esto entonces. El problema de la vivienda no es un problema de números. El problema de los inquilinos creyendo que van a ser propietarios y que van a tener 400 viviendas y que el problema de todo es que el Estado se meta a regular, es porque hay un consenso sobre esto. Y ese consenso lo tenemos que romper. Y ojalá haya dirigentes políticos, diputados, senadores que salgan a hablar de lo que está pasando con 11 millones de inquilinos en la Argentina y lo terrible y cruel que es las reglas del mercado inmobiliario para acceder a una vivienda en Argentina. Sí, yo creo que estamos esperando demasiado de representantes que no representan. Entonces, por eso me interesaba la experiencia. No me digas eso. No, bueno, pero es lo que está pasando. Yo qué sé. Ayer hablábamos con un fiscal, Félix Kraus, y al final de la charla surgió el mismo tema que ahora. Las instituciones, el Poder Judicial, ¿está en condiciones de frenar una deriva autoritaria de un gobierno que va hacia esa deriva autoritaria? No. ¿Y el Poder Legislativo? Y no, porque la verdad que no pudieron ni derogar el decreto 70. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y en qué confiamos? Le hice la pregunta a Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Y me dijo la gente. Bueno, entonces, volvamos a la experiencia de España. Ese sistema de organización de inquilinos, ¿funciona? ¿Da algún resultado? ¿Cuál? Por ejemplo, legislar para limitar el uso de la vivienda como oferta turística. Sí, legislar no, justamente una de las causas, te diría, fundamentales de la movilización que están organizando para el 5. Perdón, Gervasio, no sé si te corriste del lugar o algo, pero te estamos escuchando con alguna dificultad ahora. ¿Ahora me escuchás? Ahora mejor, sí. Una de las causas fundamentales de la movilización del 5 de abril de los sindicatos de inquilinos tiene que ver que después de haber hecho movilizaciones muy grandes e históricas para regular el precio del alquiler, el gobierno de Sánchez no tomó ninguna medida, sino que todo lo contrario. Las medidas que tomó van en línea con las medidas que pide el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, la reacción a eso fue las movilizaciones del 5 de abril. Yo hace poco estuve charlando esto con Javier Gil, que es uno de los referentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y lo que charlábamos era movilizaciones enormes que sin embargo no traccionan políticas para esos sectores, ¿no? Ahora, te hago Gervasio, una consulta, perdón, la estiramos un poquito, pero me interesa esto. ¿Cómo? Te interrumpo ahí por lo siguiente, y porque estoy leyendo el chat de YouTube y mucha gente está opinando, mientras estamos conversando hay muchos oyentes que participan, mucha audiencia, digamos, que participa de esta conversación a través de YouTube. Qué bueno. Hay un punto ahí. Si lo que va a regir es la lógica del mercado, es decir, que el dueño de un bien, en tanto dueño, puede decidir poner el valor de ese bien a lo que le parezca o a lo que el mercado esté dispuesto a pagarle. Así es. Se genera la simetría que suele generar la regla del mercado, que es que aquel que tiene más recursos accede a mejores condiciones de vida, el que tiene menos a peores. Esto no es nuevo, está, digamos, está en discusión hace varios siglos y tiene que ver con cómo se distribuyen los ingresos y demás. Sí. ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de que asociaciones de inquilinos, agrupaciones de inquilinos, gremios de inquilinos interactúen, articulen con gremios tradicionales? Porque en definitiva,
si lo que va a regir es la regla de mercado, lo que se necesitan son mejores ingresos para las personas, más que la regulación de los alquileres solamente, ¿no? Porque estamos hablando de problemas de ingreso. Bueno, ¿hay posibilidad, hay interés en articular con los gremios, por ejemplo, no digo tuyo, digo de los gremios, para que haya una demanda común? Mira, sí tenemos un diálogo bastante piola con Pablo Moyano sobre este tema. Pablo Moyano que está afuera ahora. Está fuera del Tanto sistema que de representación gremial. Bueno, hay que ver Bueno. por cuánto tiempo está fuera. Sí. Tanto que en las primeras movilizaciones, ¿te acordás de la CGT? ¿Te acordás de la CGT? Sí, claro. Las movilizaciones que se hicieron al principio de mi ley, una de las consignas de la CGT, después de una reunión que tuvimos, fue el precio de los alquileres, ¿no? Por supuesto que nuestra intención es articular con los sindicatos, pero no para que los ingresos suban y por lo tanto sea más fácil pagar los alquileres, sino para que los sindicatos vuelvan a considerar, como hacían antes en los 60, la CGT de los argentinos tenía una reivindicación acerca de los alquileres de vivienda y de comercio, después la abandonaron, para que vuelvan a considerar que uno de los elementos fundamentales de la clase trabajadora es la vivienda. Y hoy, considerar que hay que mejorar el acceso a la vivienda es intervenir sobre el mercado inmobiliario, sobre las reglas del mercado inmobiliario. Eso en principio. Después, lo que me parece, Adrián, Sí. es que hay un problema también dentro de los sindicatos acerca de la concepción de la vivienda, porque cuando vos decís, che, bueno, se suben ingresos, se resuelve. No, yo no digo que se resuelva, digo si va a ser puesto en términos de ingresos, ¿eh? Ah, ok. Bueno, No, digo, si la discusión va a ser perfecto, puesta en términos de ingresos, entonces estamos hablando no de un problema sectorial, de un problema de vivienda, sino que estamos hablando de un problema de ingresos. Entendí. Si va a estar puesto en ese lugar. Digo, entiendo que hay que articular un problema de ingresos con un problema de vivienda, que son dos aristas, dos problemas, digamos, que van en paralelo. Entendí. Pero cuando acá en Argentina se pudo solucionar el problema del alquiler de vivienda, que fue básicamente cuando Perón asume como secretario de Trabajo, en el 43, lo primero que hace Perón es escribir un decreto en donde congela el precio de los alquileres. Y eso se sostiene durante muchísimo tiempo. El congelamiento del precio del alquiler de vivienda y de comercio se sostiene hasta el golpe de Estado del 55. No solo eso, la Constitución del 49, la función social de la vivienda, etcétera, que aún conservan algunos países europeos, ¿no? Y después, inclusive del 55, de las sucesivas dictaduras, quien decidía cuánto podía aumentar el precio del alquiler era el Poder Ejecutivo, hasta que llega la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz, que, como vos dijiste en un momento, inaugura una etapa completamente nueva para el acceso a la vivienda, y es que, por primera vez, los dueños de las viviendas podían decidir los precios. Eso no existía antes. No solo inaugura eso, sino que inaugura también que el plazo del contrato de alquiler no exista. Desde el 43 hasta el 76, 77, los contratos de alquiler no terminaban, no tenían finalización. No alquilaba para toda la vida. En el 55, cuando se tiene que ir Perón, el precio del alquiler significaba el 4% del ingreso salarial. El 4%. Perón entonces entrega un país con 65% de propietarios, pero no por el crédito hipotecario nada más, sino porque los dueños de las viviendas las tienen que vender, porque ya no era un negocio. Y hoy, en Argentina y en el mundo, uno de los negocios que más ganancias da es el negocio de la vivienda. Si conseguir entonces un hogar, un techo donde dormir, como vos decías al principio también, es para el sistema económico uno de los negocios más rentables, difícilmente podamos acceder de manera digna a esto. Entonces, el discurso de la construcción de viviendas
de construir 10 viviendas por mes. El discurso de la autoconstrucción, bueno, conseguimos un terrenito, construimos 10 casas. Finalmente es nada más que una zanahoria para que no peleemos por condiciones generales y creamos que en algún momento nos va a tocar eso. Y la realidad es que la Argentina hace décadas viene bajando su tasa de propietarios, viene aumentando su tasa de inquilinos, en un país que se construye vivienda privada de manera récord. En la ciudad de Buenos Aires, una vivienda cada 2 personas, y así sucesivamente en casi todo el país. Extranjerización de las tierras en la Patagonia, aumento de los alquileres por la renta petrolera en Neuquén, en las zonas turísticas por el turismo de élite, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Hay una línea en común. El Estado se retiró. El Estado lo que hoy, el rol del Estado es facilitar el negocio y no garantizar que la gente pueda tener un lugar donde vivir. Gervasio, gracias por este rato, interesante siempre charlar contigo. Un saludo grande. Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados, bueno, trazando un panorama un poquito más extenso que el dato en sí. El dato en sí mismo es muy contundente respecto al estado de cosas.